Optimización de un prototipo y relaciones cualitativas de estructura-actividad. Miren, cuando decimos relaciones cualitativas, es para diferenciarlo de cuando algo es cuantitativo. O sea, cuando decimos cualitativo, es que no vamos a formular una ecuación. Pero si dijésemos cuantitativo, sí formulamos una ecuación. Entonces, después de ver esta materia, nos corresponde ver los análisis cuantitativos, y los cuantitativos dan origen a una ecuación. En inglés la sigla es QSAR, que significa relaciones de estructura-actividad cuantitativas. La Q es de cuantitativo. Y ahí tenemos una imagen ilustrativa que nos muestra un fármaco o el núcleo genérico de un fármaco cuyo farmacóforo es un anillo beta-lactámico. Entonces, aquí podríamos hacer algunas preguntas, a ver cómo está la materia de grupos funcionales. Eso ya lo tienen fresco. ¿Qué grupo funcional tenemos acá? Una amida. Y como es cíclico, es una lactama. Luego tenemos ahí al lado un anillo que comparte uno de los nitrógenos. Y como comparte ese nitrógeno, el anillo es una tiacina. Tio significa azufre, azo, nitrógeno. Bueno, ese sistema beta-lactámico se le llama beta porque hay dos carbonos, alfa y beta, dos carbonos, ese carbono y el otro, que conforman ese pequeño ciclo cuadrado y corresponde al núcleo farmacofórico de esa estructura. Y alrededor de esa estructura tenemos una serie de recuadros que dice qué cosas se puede hacer, qué es lo más favorable o qué cosa no se puede hacer. Entonces, ese mapa que creamos en torno a un núcleo particular, a un núcleo farmacofórico en particular, es lo que se llama un análisis de relación estructura-actividad, un análisis cualitativo, y en eso ustedes se van a volver expertos a lo largo de estos dos cursos. Se van a saber todas las relaciones estructura-actividad de las principales familias de fármacos. Vamos a ver el 80 o 90% de los fármacos. Si hay algo que queda afuera, de repente son cosas muy particulares, tal vez cuestiones más relacionadas con por ejemplo, los quimioterapéuticos, que ahí cuando ya uno se especializa en eso, entra en profundidad en ese tipo de fármacos más raros, por así decirlo. O por ejemplo, no sé, anticuerpos monoclonales, eso ya también entra más con la parte biológica. Bueno, entonces vamos a ser expertos en poder entender cómo es que un prototipo lo podemos modificar para conseguir una actividad nueva, no necesariamente una actividad prometedora. Ahora, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿existe una relación entre la estructura y la actividad biológica? Para responder eso tenemos que remontarnos un poco al pasado. Antes de que se entendiera cómo actuaban los fármacos, esto no estaba claro, no se sabía si había una relación entre la estructura y la actividad. Tenemos ahí dos estudios, digámoslo así, de los primeros pioneros en esta materia. Se estudiaron alcaloides extraídos del curare, que es una planta, y estos alcaloides tienen acción bloqueante neuromuscular, o sea, son bloqueantes del movimiento muscular no consciente, como por ejemplo la respiración, y por lo tanto podemos crear un fármaco que ayude a detener la respiración para poder intubar a una persona. Bueno, para que haya una acción bloqueante, tenemos que tener una estructura de tipo amonio cuaternario. Y este amonio cuaternario puede ser un amonio cuaternario permanente, o sea, podemos tener una estructura que sea permanentemente positiva, o podríamos tener un nitrógeno terciario en alguno de los lados, por así decirlo, de la molécula, porque son moléculas grandes por lo general, tienen dos amonios cuaternarios y esos amonios cuaternarios están conectados por cadenas largas. Entonces puede ser un amonio cuaternario y el otro puede ser, por ejemplo, un nitrógeno terciario protonable a pH 7. Bueno, se sabe que para que haya acción bloqueante usted tiene que tener dos amonios cuaternarios en la estructura. Si borramos uno, se pierde la actividad. Por otra parte, se descubrió también con otra familia de compuestos que su actividad también dependía de sus propiedades físico-químicas.
Los alcoholes alifáticos tienen efecto sedativo, hipnótico. Todos sabemos que el etanol es una molécula depresora del sistema nervioso central. Entonces, se pensó en algún momento emplear alcoholes de cadena larga para suprimir la transmisión del impulso nervioso. Pero no es muy eficaz, es tóxico y además produce otros efectos adversos a nivel cerebral. Bueno, pero el efecto hipnótico de un alcohol es función del peso molecular. A mayor peso molecular, tenemos mayor actividad. En este caso, mayor actividad hipnótica, hasta un largo máximo de 8 átomos de carbono. O sea, el alcohol mejor como hipnótico sería el octanol. Entonces ahí tenemos una relación, y hay dos cosas. La relación estructura-actividad puede ser la actividad, relacionarla con fragmentos estructurales. Entonces podemos relacionar la actividad con fragmentos, llámese con pedazos de la estructura propiamente tal. Por ejemplo, tengo o no tengo halógeno, tengo o no tengo grupos metil, tengo o no tengo determinado anillo. O bien puedo relacionar la actividad con propiedades físico-químicas. Ejemplo, el peso molecular. A mayor peso molecular, mayor actividad. Puedo relacionarlo con otra propiedad físico-química como la lipofilia. Mayor o menor lipofilia, según el caso. Puedo relacionarlo con, por ejemplo, la electronegatividad de un átomo en la estructura. Si tengo un átomo electronegativo, mayor actividad o no. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a una ecuación. Vamos a poder jugar con ambas variables al mismo tiempo. Y, como ya dijimos, si la relación estructura-actividad es cuantitativa, llegamos a una ecuación. Si no, simplemente a un SAR, o sea, una relación estructura-actividad cualitativa. Recuerden que el efecto de un fármaco puede ser específico o inespecífico. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que un fármaco sea específico? Muy bien, tiene un target donde actúa. Y los targets son, o se pueden clasificar, básicamente de dos tipos. Los targets, las proteínas, o el blanco, la diana farmacológica, o bien está en la membrana de la célula, o bien está en el citosol, o sea, adentro. A nivel de membrana es común tener receptores donde uno de los principales blancos para el efecto de los fármacos son los receptores acoplados a proteína G, o GPCRs. Son, pero por lejos, el principal target. Más o menos el 40% de todos los fármacos que están en el mercado actúan en un receptor acoplado a proteína G, cuyo funcionamiento lo estudian ustedes en farmacología, ya cómo es que señalizan hacia adentro a través de segundos mensajeros, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los blancos más importantes, los receptores acoplados a proteína G. Dentro de la membrana también podemos tener canales iónicos. GPCR lo voy a dejar entre paréntesis porque no son el único tipo de receptor que hay en una membrana, ¿ya? También hay otro tipo de receptores. Los receptores acoplados a proteína G son receptores de 7 dominios de transmembrana, pero también existen de 12 dominios de transmembrana. También existen receptores asociados a actividad enzimática intrínseca. Entonces hay varios tipos de receptores. Podemos tener en la membrana también canales iónicos que permiten el flujo de sustancias a través de ellos. Y dentro del citosol, lo más común y lo más importante, enzimas. Y por otra parte, si vamos más adentro en el núcleo de la célula, receptores nucleares. Ejemplo, una familia de fármacos que actúan en receptores nucleares son los corticoides. Son potentes antiinflamatorios. Son bien lipofílicos para poder llegar al núcleo de la célula. Ya. Entonces un fármaco específico va a tener alguno de estos targets
dianas, blancos, como le quieran llamar, en los cuales va a actuar. Pero también existen fármacos de acción inespecífica que, como ya hemos dicho, actúan principalmente alterando las propiedades fisicoquímicas de la membrana celular. No tienen un target específico en el cual actúan. Ejemplo, anestésicos generales. Anestésicos generales, ojo, decía locales, y sales de amonio cuaternario. Las sales de amonio cuaternario se emplean principalmente como antisépticos. Altera la membrana celular, produciendo un efecto biológico, por ejemplo, en el caso de los anestésicos generales, de suprimir la transmisión del impulso nervioso a nivel central, en el cerebro, y de ahí hacia todo el cuerpo, y los antisépticos que perturban la membrana de la bacteria, haciéndola permeable, y por lo tanto la bacteria se destruye. Entonces, vamos a ver en esta cátedra de hoy cómo se realiza un estudio de relación estructura-actividad y cuáles son los criterios para modificar un prototipo. Entonces, antes de llegar a la ecuación, la meta es que ustedes sean capaces de proponer fármacos, modificaciones o explicar modificaciones y sus efectos a un nivel cualitativo. Luego vamos a explicar cómo se llega a una ecuación, pero ustedes ya con el conocimiento que van a adquirir hoy día serían capaces de racionalmente hacer propuestas de nuevas moléculas, de fármacos, de grupos dentro de una estructura. Alguien puede decir, ¿para qué modificar un prototipo? Ya hay muchos fármacos. No, no hay muchos fármacos, siempre faltan. Queremos modificar prototipos para optimizar, por ejemplo, la farmacodinámica, o sea, el efecto, la potencia, la toxicidad de un determinado compuesto o de una familia de compuestos. Aquí hay unos ejemplos, ¿ya? Si usted quiere hacer un agente serotoninérgico, se va a encontrar con este problema, que hay 7 tipos de receptores para serotonina. Entonces, si usted quiere hacer un antidepresivo, va a tener que lidiar con eso. ¿A cuál receptor se quiere enlazar? Hay 7 tipos de receptores de serotonina. Entonces, tenemos que crear una molécula que sea selectiva. Por otra parte, si usted quiere crear un fármaco para potenciar la bomba cardíaca, ejemplo, en las personas mayores, ocurre a veces este problema ya de tener insuficiencia cardíaca. Si usted quiere darle una molécula que potencie su bombeo, ¿cuál es el problema? Son moléculas súper tóxicas. Si se pasa en la dosis, se puede morir, puede ser letal. Entonces, fármacos como la digoxina tienen un margen terapéutico muy estrecho. Entonces, ¿cómo modificamos eso para que no sea tóxico? ¿Cómo creamos una nueva molécula para que no sea tóxico? Hoy día es muy común modificar los fármacos para reducir la toxicidad y de hecho todos los fármacos que se prueban en la industria farmacéutica se evalúan por toxicidad cardíaca. O sea, molécula que sale al mercado tiene que haber sido testeada que no es tóxica a nivel cardiovascular. Y uno de los anti-targets que se evalúa es el receptor H o el canal H humano ERG. Que es un canal cardíaco, un canal iónico, que si los fármacos lo bloquean, ¿cuál es el problema que va a haber? Se generan arritmias que pueden ser potencialmente mortales. Así que cualquier fármaco que hoy día es testeado, se testea en este canal cardíaco que todos tenemos para que no lo vaya a inhibir. Aquí hay un ejemplo de la molécula que estábamos hablando recién, la digoxina. Una molécula compleja estructuralmente, llena de grupos funcionales, algunos de ellos hidroxilo, éteres. ¿Y qué otro grupo funcional aparte de hidroxilo y éter identifican ustedes en esa estructura? Ya, por ahí escuché éster. Ya, entonces, ya, pero está ciclado. Entonces, el nombre correcto de eso específico es lactona. Una lactona, recuerden que es un éster
cíclico. Hay un doble enlace también ahí, o sea, ese es un compuesto carbonílico alfa beta insaturado. Entonces, si hacemos un zoom de esta parte, sí, solamente ahí va a notar que en el enlace doble tenemos alfa y beta, o sea, hay un enlace doble alfa beta insaturado al lado de dicho carbonilo. Miren, recién habían algunas preguntas relacionadas con los éteres y quiero hacer una aclaración. La tabla que estuvimos analizando en el taller de grupos funcionales dice que un éter puede disolver 2 átomos de carbono. Eso es súper relativo porque esa tabla está optimizada, esos valores, para fármacos pequeños, para moléculas de un peso molecular bastante acotado, o sea, alrededor de 350 gramos mol, que es el peso promedio de una molécula fármaco pequeña. Sin embargo, para efectos de la prueba, miren, los éteres, no olviden esto, son súper lipofílicos. Entonces, los éteres en realidad aportan muy poco a la hidrosolubilidad. ¿Ya? Los éteres, repito, son tremendamente lipofílicos y aportan muy poco a la hidrosolubilidad. ¿Cuál es el éter más famoso de todos? El dietiléter. Que aunque no lo crean, esa molécula fue empleada como fármaco en el pasado, al tiro. El dietiléter es un anestésico general. Se dejó de emplear porque es tremendamente explosivo. Una pequeña chispa y eso estalla. Sí. ¿O que diluye algo? No, que no diluye. Sí, podemos borrarlo de la tabla, de hecho. ¿Ya? Entonces, el éter ahí tiene un oxígeno, pero esa molécula del éter, ya, la verdad es que ni siquiera es parcialmente soluble en agua. Es completamente insoluble en agua. Y eso que es una molécula pequeña, alguien puede decir, pero ese oxígeno disuelve la mitad, 2 carbonos. Tal vez con otro más lograríamos una solubilización completa. No, ya eso es tremendamente poco soluble. Entonces, mucho cuidado, los éteres en realidad el aporte a la hidrosolubilidad es paupérrimo. ¿Sí? Ah, sí, claro, por supuesto, con el target sí. Ya siempre va a actuar como aceptor de puente de hidrógeno. Por otra parte, muchas veces queremos optimizar la farmacocinética. Recuerden que la mayor parte de los fármacos que no logran salir al mercado son porque fallan en la farmacocinética, o muchas veces fármacos que están en el mercado se terminan retirando precisamente debido a la pobre farmacocinética, lo que se llama estudios postclínicos. Ya cuando un fármaco está en el mercado, las empresas farmacéuticas deberían seguir haciendo un seguimiento, ya digámoslo así, del fármaco y de su efecto en la población. Entonces, queremos modificar el ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Queremos, por ejemplo, incrementar su paso a través de barrera hematoencefálica. Queremos que el compuesto pase fácilmente la barrera intestinal. A ver, este compuesto que está acá, ¿ustedes creen que atraviesa la barrera hematoencefálica o va a estar iónico? Ya, hay 2 nitrógenos. Primera observación. El nitrógeno que está ahí es anilínico. ¿Recuerden ese concepto? Está al lado de un benceno, está fuertemente deslocalizado por resonancia. No es básico, tiene un pKa muy bajo, un pKa alrededor de 5. Y el otro es tanto o peor porque es un nitrógeno, eso no es una amina, es una... Bien, ya, imina. Tampoco es básico, la imina es con carbonilo. Fíjense la similitud entre eso. Si es que ustedes tuvieran aquí una comparativa, ya, compárenlo con esto. ¿Se parece? Por supuesto, ya son grupos que ya vamos a definir al final de la clase, isósteros, ¿ok? Eso es una imina isóstero de carbonilo, o sea, tiene el mismo comportamiento electrónico.
Así que no es una base. Ninguno de los dos se va a protonar, sí, eso tiene un elevado traspaso de barrera hematoencefálica. Bueno, resulta que, sin embargo, ese compuesto tal como está ahí es un profármaco, porque para que tenga efecto es requisito que en la posición 2 del anillo, que sería esa, haya un grupo carbonilo. Ustedes dirán, ahí no está. Bueno, eso es porque a nivel hepático este compuesto es extensamente metabolizado y por, ¿qué sería eso? ¿Una reacción de oxidación o de reducción? Bien, eso sería una oxidación. Por oxidación hepática. Bueno, recuerden que oxidación es incrementar la cantidad de oxígeno o reducir la de hidrógeno. Y reducción, lo contrario. ¿Ya? Eso es una oxidación. Por oxidación, este compuesto ahora sí que se transformó en el fármaco activo con el carbonilo en la posición 2. Entonces, conocer también la farmacocinética, cómo algo se metaboliza, nos permite crear profármacos. Por otra parte, aquí está el tercer punto. Muchas veces queremos optimizar la formulación del medicamento. Ejemplo, ¿ya? ¿Formulación para qué, dirán ustedes? Para mejorar la estabilidad, para mejorar la solubilidad, y para eso muchas veces se transforma el fármaco como alguna sal particular específica, ¿ya? Un caso bastante conocido a nivel histórico es el de la penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica es una sal orgánica de penicilina. Bueno, ustedes dirán, ¿y para qué hacer una sal orgánica? ¿Por qué no hacer penicilina sódica solamente? Porque la penicilina benzatínica es una sal que se va disolviendo más lentamente que si usted tuviera la sal sódica. Así que no todas las sales tienen la misma solubilidad. Ojo con eso. Y la mayoría de los fármacos está como sales. ¿Por qué razón? ¿Por qué cuando usted ve la caja de un medicamento dice, qué sé yo, fluoxetina, clorhidrato, clorfenamina, clorhidrato? Casi todos están como sales. Muchos como sales clorhidrato, ¿ya? Entonces, si quieren formar sales, la principal razón para mejorar la estabilidad del fármaco a largo plazo. Recuerden siempre que aquí hay un componente también comercial. La industria farmacéutica no quiere que su fármaco se descomponga en un par de días. Quiere que ojalá eso dure mucho tiempo para que no tenga que estarlo, ¿no es cierto?, produciendo de manera acelerada, sino que tenga una larga vida útil ese compuesto. Ahora, cuando un fármaco está degradado, dicho sea de paso, ustedes cuando ven en las cajas de los medicamentos dice fecha de vencimiento. ¿Qué pasa en la fecha de vencimiento? ¿Acaso ocurre una reacción instantánea y eso se transforma en algo que nos sirve? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nos garantiza el que usted esté consumiendo eso antes de la fecha de vencimiento? Bueno, lo primero y lo más importante es que antes de la fecha de vencimiento usted tiene que la molécula está prácticamente inalterada. Y de ahí en adelante ya no hay certeza de que tengamos degradación. O sea, cuando el fármaco se considera vencido, hay una gran probabilidad que el 10% haya sido ya degradado. Entonces, un fármaco vencido es un fármaco que ya el 10% por lo menos va a estar degradado. Ahora, ¿es eso malo? Afortunadamente, en la mayor cantidad de los casos no pasa nada. O sea, si una persona consume un fármaco vencido, está consumiendo menos fármaco, porque hay un porcentaje ya, tal vez el 10%, que se ha degradado. ¿Cuándo es complicado esto? Por ejemplo, en el caso de las tetraciclinas, que es un caso bien particular, antibióticos que cuando se degradan generan sustancias tóxicas, las tetraciclinas, pero ese es un caso particular. Y cuando tampoco uno no debería administrarse un fármaco degradado, bueno, los colirios, ustedes saben que cuando uno abre un colirio, un oftálmico, usted lo ocupa y después se desecha, eso no se guarda, y si lo tiene ahí en el refrigerador por meses para llegar y ocuparlo, puede tener problemas porque ahí puede entrar una bacteria. Sí, adelante. ¿Y eso te dice que después de los 6 meses de la fecha sigue funcionando la vida? No, pues sí, por eso le puede seguir. Pero se refiere usted a cualquier fármaco, ¿no? Cualquier fármaco, una vez que pase la fecha de vencimiento, probablemente el 10% va a estar degradado. Por lo tanto, va a tener un 90% restante que sigue teniendo efectividad.
si es que la dosis necesaria para tener el efecto biológico fuera muy específica, va a haber problemas, pero por lo general no. O sea, si usted se consume un paracetamol degradado, ya 500 miligramos de paracetamol vencido, ya de los 500 miligramos, ¿qué porcentaje va a estar degradado? 50 miligramos, o sea, va a consumir 450 miligramos en vez de los 500, ¿se entiende? Ya, excepto el único caso complicado, y ojo, porque todavía se venden en farmacia las tetraciclinas, así que ahí tienen que entrenar bien ustedes a su personal para que siempre vaya un consejo, ojalá, a la persona que les dispensada la caja del medicamento. Miren, lo otro acá, bueno, ¿y dónde harían la sal en este caso particular? Que es bastante pedagógico porque tenemos un total de 4 nitrógenos, entonces, si queremos formar una sal clorhidrato, hay varias posibilidades. Claro, el más básico tiene mayor probabilidad de que ahí va a estar el clorhidrato, ahí va a estar protonado. ¿Y cuál es el más básico? Tenemos 4 nitrógenos: piperacina, la imina y la anilina. ¿Se acuerdan? Ese anillo es piperacina. Y este de aquí abajo, ¿qué nombre tendría ese anillo? Ese ya es más complicado, porque tiene 2 nitrógenos. Y como termina en 7, es una epina. Es una diazepina. Solo el de 7, ¿ya? Si usted quiere darle nombre al sistema completo, sería una dibenzodiazepina, porque hay 2 bencenos además fusionados por la cara. Ya, pero vamos al tema de la basicidad, porque esto siempre nos va a estar apareciendo y es muy relevante, sobre todo por las cuestiones de interacciones fármaco-receptor. El nitrógeno que esté positivo puede hacer una interacción iónica con el target. El target son receptores de dopamina. Fíjense que el nitrógeno de abajo está doblemente deslocalizado por resonancia, así que no. Es una anilina y tiene 2 bencenos, así que la probabilidad que sea ese el que se protone es muy baja. Por otra parte, el nitrógeno imínico tampoco. Si ya vimos que las iminas no son muy básicas. Ahora, claro, usted dirá, ¿puede que sea más básico que una imina común? Sí, puede que sea un poco más básico. ¿Por qué? Porque tiene la resonancia del nitrógeno piperacínico, que le aporta densidad de carga negativa. Sin embargo, hay uno más básico que ese. El terciario, el que está arriba. Este sí que es básico, así que ese se va a protonar. El piperacínico metilado se va a protonar, entonces se va a quedar con un enlace y carga positiva. ¿Cuál es la probabilidad que se protone el nitrógeno de abajo? Va a depender del pKa, y ahí predecir el pKa, considerando el efecto resonante que tenemos de parte del nitrógeno piperacínico que está abajo, es muy difícil así predecirlo al ojo. Entonces, hagamos una pequeña predicción en la plataforma. Entonces, acá tenemos, bueno, este fármaco es la clozapina, ¿no es cierto? Miren, les voy a enseñar una forma de no dibujar la molécula. Usted escribe en el navegador o donde sea y coloque PubChem, que es una página web gratuita norteamericana donde están todos los fármacos, su peso molecular y varias propiedades. Entonces, ahí está la clozapina y dentro de la descripción busque digámoslo así, una sigla que se llama SMILES. Entonces ahí está la estructura, no vamos a copiar eso, ya porque no lo va a leer el software, pero debe haber, ahí está, dice SMILES. Entonces, esta es la forma lineal de representar una molécula, copiamos ese SMILES, y ahora usted se va a MolGPKSUA, y aquí en MolGPKSUA, ¿recuerda usted lo que había que hacer? Pegar ahí el SMILE. Y una vez pegado, le calculamos el valor. Miren qué interesante. Primero, ¿por qué dice 13,9 para SNH? Cuando está marcado de esa manera, nótese ahí al lado dice ácido. O sea, ¿qué es lo que nos está describiendo esto?
la salida del protón NH. Si es 13,9, significa que usted tendría que administrar una base con un pKa mayor a 13,9 para poder retirar ese protón por la fuerza. ¿Va a ocurrir eso a pH 7? No, imposible. El pH 7 está por debajo, así que ese protón queda ahí. ¿Qué más? El de acá, mire, ese de ahí, la predicción da 7,5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es tan básico. Ahora usted dirá, ¿y por qué no es tan básico? Por el efecto electroatractor de la imina. Ahora, recuerde que esto es una predicción. 7,5. ¿En qué porcentaje va a estar protonado? En un 50% aproximadamente a pH 7. Ya el pH del plasma es 7,36 específicamente. Y mire este otro. Sorpresa, nos da que sí tiene basicidad. 7,8. ¿Por qué? Por el efecto de resonancia del nitrógeno piperacínico. Así que también puede estar protonado en un 50%. Por lo tanto, tenemos que estos dos nitrógenos, el terciario, puede estar protonado y el imínico, por la resonancia de la piperacina, también podría estar protonado aproximadamente en un 50%. ¿Nos queda uno? Sí, ese. 6,9. Ya, esa predicción nos está dando que se estarían los tres en un 50. Ahí yo no creo mucho que sea 6,9 porque este tiene dos resonancias hacia dos anillos. Cuando teníamos resonancia hacia un anillo, el pKa bajaba a 4,7, alrededor de 5, que fue lo que dijimos. Y aquí tenemos dos anillos, entonces ¿tiene sentido de que sea 6,9? No, lo más lógico es que sea más bajo, o sea, por debajo de 5. ¿Ok? Entonces, no lo olvide, esto es una predicción, no es un valor empírico. Sí. Porque el valor, a ver, volvamos acá para fijarnos en este, al tiro, porque el valor de pKa del nitrógeno es muy cercano al valor del pH, y cuando eso pasa, usted tiene que se protona en un 50%. Si el pH fuera por debajo de este valor, se protona más. Si el pH está por arriba de este valor, se protona menos. ¿Ya? Y en el taller vamos a hacer el cálculo y ahí va a quedar demostrado que se puede protonar en un 50%. ¿Sí? ¿Había otra consulta, no? Bien, entonces volvamos ahora al apunte. Ya, pregunta. Dice, ¿y qué pasa si no encontramos análogos de gran actividad a la hora de ir modificando una molécula para obtener otra? No importa, porque vamos a crear una familia de compuestos para poder construir al final una ecuación Cusar. Para poder construir una ecuación nos vamos a dar cuenta que en la siguiente cátedra que necesitamos tener un espectro de actividades biológicas, compuestos con poca actividad y compuestos con mucha actividad. Y todo un espectro, una gama entre medio. Además se avanza en la comprensión del farmacóforo, o sea, es gracias a que se encuentran compuestos con y sin actividad que sabemos qué cambios tenemos que hacer y qué cambios no. Y ese farmacóforo es el principal objetivo de la química medicinal y como hemos dicho en el pasado, lo podemos definir por vía estructural o por vía geométrica. Entonces, cuando lo definimos por vía geométrica, pareciera ser que eso nos da una ventaja en cuanto a la flexibilidad para poder definir el farmacóforo, pero se traduce en una complicación porque no es visible de manera directa. Un farmacóforo geométrico no es tan evidente de ver como un farmacóforo de tipo estructural. Ya, y no sé por qué tengo un déjà vu, creo que esto, si lo mostré en alguna clase pasada, me dicen, ya, si no hacemos el análisis de esas estructuras. ¿Ya les es familiar esos compuestos que están ahí, esos farmacóforos que están ahí? Ya, no. Ya, miren, estos farmacóforos que se muestran acá, dice ahí que son estructurales, o sea, están definidos en base a un core, a un núcleo, que si lo tienen, entonces va a haber determinada actividad. Ejemplo, ya, hipnoanalgésicos, morfina. Ya, ¿cuál era el farmacóforo? Un anillo aromático. ¿Y cómo tenía que ser el carbono que venía inmediatamente conectado? Cuaternario, ya, perfecto. Entonces, tiene que ser cuaternario.
Ya ese lo hemos visto como el gran ejemplo, así que tienen que saberlo. Si fuera terciario, ¿qué pasa? No va a haber buena actividad. Si fuera un nitrógeno, tampoco. Miren qué curioso, tiene que ser un carbono que aporta lipofilia y cuaternario. Luego, ¿cuántos carbonos, incluyendo ese, tienen que haber al nitrógeno? Si ese es el 1, el cuaternario, tiene que haber 3. Ojo en la prueba. Si hay 2, 6, 5 o 6, 6, lo que sea, no es el farmacóforo. Se pierde actividad. Puede tener otra actividad, pero no actividad hipnoanalgésica. Ya no la actividad narcótica mayor de este tipo de derivados. Y pregunta, ¿y el nitrógeno podrá ser una imina? ¿O podrá ser una amida? No, tiene que ser protonable a pH 7. Un nitrógeno idealmente terciario, protonable a pH 7. Entonces, si usted quiere crear un nuevo fármaco, un nuevo hipnoanalgésico, tiene que respetar ese farmacóforo, esos requisitos estructurales para conseguir actividad. Veamos otro. Entonces, ¿otra vez tiene nitrógeno? Claro que sí, la mayoría de los fármacos ya sabemos que tienen nitrógeno, así que vamos a ver átomos de nitrógeno casi siempre. Es raro cuando no hay nitrógeno en la estructura de un fármaco. Ya, para hacer un anestésico local tenemos que respetar ese patrón que está ahí. Bueno, consideremos el siguiente caso, donde voy a dibujar un anillo. Un grupo funcional, ya un éster. Y este nitrógeno. Eso podría estar como clorhidrato, como una sal clorhidrato. Y eso sería un ejemplo de un anestésico local que cumple con ese farmacóforo, porque ahí dice que tiene que haber un anillo aromático. Un anillo aromático. ¿Qué más? Un conector Z. Y miren, Z puede ser cualquier tipo de conector. Pregunta, el conector polar acá, Z, ¿no es cierto? Dice que tiene que ser un conector de tipo polar. Un segundo, ya voy a ver si es que puedo... Ahí sí. Ya, entonces, tiene que ser un conector polar. Por ejemplo, un éster. Por ejemplo, pregunta, ¿qué diferencia hay entre estos dos que se mencionan acá? A ver, el primero, ¿qué es lo que es? CONH, ¿qué significa eso? Muy bien, amida, ¿ya? Entonces, puede ser una amida, sí. ¿Ya? ¿Y el segundo? Porque fíjense que el segundo es lo mismo que el otro, pero está escrito al revés. También es amida. Pero, ¿qué significa esto? Que puede estar así, el carbonilo conectado al benceno, o al revés. Puedo tener el nitrógeno conectado al benceno y después el carbonilo. ¿Se entiende? Eso significa, así que no es un error de tipeo. O derechamente dice CO. ¿Qué grupo funcional sería un CO acá entre medio y después la cadena? Cetona, ¿ya? Pregunta. Ustedes lo tienen ahí en la memoria de corto plazo. Tenemos un éster, pero si es que aquí hubiese una amida, NH... Si ahí hubiese una amida, ¿cuál de los dos tiene un tiempo de vida media mayor? Una pregunta farmacocinética. Muy bien, la amida. Las amidas son más estables a la degradación que los ésteres. Tienen un tiempo de vida media mayor, son más difíciles de degradar. Bien, tercero, farmacóforo de los antihistamínicos H1. Un antihistamínico es un agente que suprime las liberaciones de histamina, reduciendo así el exceso de secreciones, ayudando por lo tanto también al proceso inflamatorio, aunque de manera indirecta. Y para conseguir un buen antihistamínico tenemos que tener un anillo aromático separado de manera directa o espaciada de otro anillo aromático. Entonces, cuando aquí decimos AR, es un anillo aromático, y en Y, nótese esto, puede estar directo o bien podríamos tener CH2AR. Entonces, no es requisito que estén los dos directamente conectados al carbono.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando conectamos a través de un grupo CH2, la lipofilia sube. Estamos añadiendo un carbono más. Y por otra parte, de eso va a depender también la quiralidad sobre ese átomo de carbono. ¿Cuándo va a ser quiral? Si tenemos un anillo aromático que es benceno y usted conecta ya otra cosa ahí, ¿cuándo va a ser quiral? Cuando usted conecte CH2 benceno. Ahí va a ser diferente. Luego Z puede ser directamente carbono u otro átomo que permita ser de linker, de conector. Y si contamos desde ahí tendríamos 1, considerando el carbono que puede o no ser quiral. Después 2, 3 y 4 átomos de carbono en total. Ya 4 átomos de carbono en total, 1, 2, 3, 4. Z puede ser carbono o no. Y un nitrógeno terciario protonable. Siguiente, antidepresivos tricíclicos. Los fármacos antidepresivos pueden ser de varios tipos de farmacóforos. Se han visto algunas cosas con el paso de los años. Por ejemplo, para tener un buen antidepresivo tricíclico, Y puede ser un simple carbono, por lo tanto sería un CH, dice acá. Y cuando decimos CH, significa que en esta posición va a haber un enlace doble. Eso significa esta línea punteada. Z también podría ser un CH y en tal caso podemos colocar ahí un enlace doble, o bien Z puede ser un nitrógeno. Pregunta, si Z fuese un nitrógeno, ¿este enlace sería simple o doble? Simple, porque sería un nitrógeno terciario. Muy bien. Ya, y si Z es nitrógeno, ¿cuál de los dos se protona? ¿Z o el terciario? El terciario, perfecto. Entonces ese es 100% básico. Entonces vean cómo nos aparece otra vez un nitrógeno. Pregunta, ¿el antidepresivo tricíclico, a pesar de que tiene ese nitrógeno terciario, puede llegar al sistema nervioso central? Sí. Entonces uno dice, ¿y cómo logra atravesar si tiene carga positiva? Por el equilibrio de disociación ácido-base. El porcentaje que está neutro es el que va atravesando la barrera hematoencefálica. Con el paso de los años, los investigadores se dieron cuenta de algo, que de los tricíclicos podemos llegar a otra familia de compuestos borrando toda esa conexión que está allá arriba. Si borramos esa conexión y eso nos da origen a otra familia de compuestos, no tricíclicos ya, la molécula se vuelve mucho más flexible. ¿Ok? Ahora, nótese acá, no lo confundan, porque miren, si eso ustedes lo abren ahí, alguien puede decir, pero profesor, va a quedar igual que los antihistamínicos H1. No, ojo, ¿por qué no va a quedar igual que los antihistamínicos H1 si borramos acá este fragmento y quedan los dos bencenos conectados a un Z y después ese nitrógeno? Parecido a esto, que también podrían haber dos bencenos, conector y el nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? Ya, muy bien, ¿no es cierto que en la cadena, acá usted tiene un carbono ya directamente en esa posición, bueno, ahí se borró. Y acá podemos tener un átomo polar, que en el otro caso no es permitido que haya un átomo polar de manera directa, pero acá sí, un átomo polar como oxígeno o como nitrógeno. Muy bien, vamos al siguiente farmacóforo. Barbitúricos, hipnóticos, sedantes, anticonvulsivos. Los barbitúricos, dado que pueden ser mortales porque producen depresión del sistema cardiorrespiratorio, pueden producir la muerte, una sedación potente con parálisis ya de la respiración, se reservan para casos particulares, para algunas epilepsias refractarias. Bueno, los barbitúricos tienen ese núcleo llamado el núcleo hidantoína. Este ciclo raro con 2 nitrógenos y 3 carbonilos, donde Z puede ser carbonilo o, si es azufre, un tiocarbonilo, hidantoína recibe el nombre de este sistema, es el farmacóforo de todos los agentes anticonvulsivos, hipnóticos, barbitúricos, donde acá este carbono que está ahí, dice R y R1, debe ser un carbono cuaternario. Por lo tanto, R y R1 van a ser cadenas alquílicas que pueden ser iguales o distintas. En R2 podemos tener alquilado
o no alquilado ese nitrógeno. Y suponiendo que R2 es una cadena o un grupo metil, ¿qué podemos decir de las propiedades ácido-base de este nitrógeno NH? Entonces, supongamos que aquí en Z, para hacer la pregunta específica, supongamos que Z es un oxígeno. Bien, díganme ustedes, si Z es oxígeno, ¿qué propiedades ácido-base tiene el átomo de nitrógeno, el NH? Ya, entonces hay un par electrónico. Bueno, primero, nótese lo siguiente. Eso no es una amina. ¿Qué es lo que es? Ya, se están aproximando al decir amida, porque la amida tiene un solo carbonilo. Ya están perdonados, ya, porque sí, parece como dos amidas juntas. Bueno, eso tiene un nombre específico. Cuando tenemos dos carbonilos conectados a un NH, el nombre específico de eso es imida. Por favor, no confundir con imina. Ya, yo sé que esta cuestión es un poco fastidiosa porque los nombres son súper parecidos, pero eso es imida, no imina. Ya, reconcentrémonos por favor. Entonces, la imida, el NH, ¿qué creen ustedes? Muy bien, es ácido, ese NH, ese protón puede ser retirado. Bien, entonces vamos a buscar fenobarbital. Vamos a copiar la nomenclatura Smiles. Ahí está. Muy bien. Ahora entonces nos vamos aquí con el GPKSUA y veamos cuál es el valor. Ahí está, ¿lo ven? Entonces, este tiene un entorno poco electroatractor, no hay nada más aquí, solamente alquílico, y tiene un valor de 7.4. Entonces, la ionización va a ser de un 50%, ya 7.4. Y el otro lo da igual porque cualquiera de los dos va a tener 7.4, porque el entorno es exactamente el mismo. Entonces, significa que se va a ionizar en un 50% a pH 7. Muy interesante, porque al ionizarse, ¿qué carga va a tener el nitrógeno? Negativa. Ya al revés de que si estuviera protonado, no va a ser positivo. ¿Sí? Claro que sí. Sí, muy bien. Dos imidas interconectadas. Pero ahí no tendría el nitrógeno unido a carbono alquilado. No, porque puede ser alquilado o puede estar libre. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Pregunta. Voy a hacer un zoom de esto. Pregunta. ¿Qué me pueden decir ustedes de la quiralidad de ese carbono cuaternario? Que dicho sea de paso, miren, este es el fenobarbital, efectivamente es cuaternario con una cadena etil y con un benceno. Ya, entonces, tal como está dibujado, ¿es cuaternario? O sea, perdón, ¿es quiral? No, muy bien, porque hay un plano de simetría, así que mucho cuidado. Pregunta, ¿qué pasa si este nitrógeno NH sí tuviese ahí una cadena? Ahí sí, ya porque no tendríamos el plano de simetría. Pregunta, también vimos dentro del farmacóforo que en vez de carbonilo, este que está acá puede ser azufre. O sea, un tiocarbonilo. Si fuera tiocarbonilo, este de acá, ¿sería quiral? ¿El carbono cuaternario? No, ¿no es cierto? Porque está justo en el plano de simetría. Ya, así que cuidado con la identificación de centros quirales en la prueba. Muy bien, perfecto. Entonces ahora podemos volver. Ya sabemos que tiene un pKa de alrededor de 7.4, el mismo que el pH plasmático. Ya, y recién, antes de empezar la cátedra, ya, dígame. Dos diferencias no podrían ser sódicas también. Perdón, ¿no podrían ser qué cosa? Sódicas.
Eh, lo que pasa es que, a ver, una cosa es el valor teórico que da para el PKSUA. Ya, esa observación es interesante. Miren, permítanme volver acá para que quede el registro de lo que voy a decir. Miren, claro, la pregunta es, ¿podría yo formar la sal sódica de los dos al mismo tiempo? La respuesta específica es no. Porque miren, cuando tenemos dos grupos que pueden ser ionizables, lo que está haciendo acá la plataforma es simplemente decirme que cualquiera de los dos tiene un pKSUA de 7,4. Cualquiera de los dos al cual primero se le saque el protón. Resulta que cuando usted le retira el protón a uno y forma una sal en esa posición, ya después se hace más difícil formar un segundo anión. Porque cuando usted forma una sal, ya está creando una carga. Crear una segunda carga, cargar dos veces la molécula, se hace más difícil. Por lo tanto, una cosa son estas predicciones que nos están diciendo cualquiera de los dos puede salir. Sí, pero no nos está diciendo qué pasa realmente si yo quiero hacer las dos sales. Si yo quiero hacer las dos sales, el valor de pKSUA de cada nitrógeno es diferente. El primer valor de pKSUA es 7,4. Si yo formo la sal, por ejemplo, una sal sódica, el valor de pKSUA del otro NH ya no es 7,4. Exacto, va a subir, puede llegar a 10, 11, no lo sabemos, el valor exacto. Pero va a ser más difícil sacar un segundo protón. ¿Ok? Entonces, si tuviésemos los valores empíricos, acá veríamos dos valores diferentes. Ya no olviden nunca que esto es una predicción, que lo único que nos dice, puede sacar cualquiera de los dos con un valor de 7,4. ¿Ok? Pero si quiero formar las dos sales, los valores son diferentes. Ya, así que no olviden eso. ¿Sí? ¿Eso era la pregunta? Ya. Yo quería preguntar si la quinida se volvía ácida porque los oxígenos de los carbonilos, o sea, de los... Claro, sí. Tal cual, muy bien. Los dos oxígenos hacen que ese protón sea ácido por el fuerte efecto electroatractor resonante. El nitrógeno está entregando el par electrónico hacia los dos lados y por eso el enlace NH se debilita significativamente. Pregunta si fuera azufre acá. ¿Ya? Si esto fuera azufre, ¿qué creen ustedes? ¿Va a ser más o menos ácido? Es menos electronegativo, ¿no es cierto? Lo más probable es que pierda un poco de acidez. Ya, vamos entonces otra vez a los farmacóforos. Ya, miren, y aquí de nuevo tenemos esto del NH. Justo hubo una pregunta antes por la prueba que ya veo que la están haciendo, así que me alegra. Hagan esa prueba, por favor, ya les va a servir mucho. Ya, había una sulfonamida por ahí. Resulta que las sulfonamidas, así solita como está, si no tiene un entorno diferente, o sea, si solamente después hay una cadena alquílica o si termina en NH2, es neutra. Pero si R, y voy a traer unos ejercicios, o creo que están en la guía, con sulfonamidas para el taller, si aquí en R usted tiene un grupo electroatractor, si ahí tenemos un electroatractor, la sulfonamida se vuelve ácida. Y cuando digo ácida me refiero a que se le puede retirar el protón para formar una sal sódica, potásica o con el contraión positivo, que usted quiera. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, cuando hay algo electroatractor, usted dirá, ¿y qué cosa electroatractora puede haber ahí? Podría haber otro carbonilo, podría haber otro sulfona, podría haber un anillo electronegativo, o sea, un anillo con nitrógenos. Y todo eso va a hacer que ese protón pueda ser retirado. ¿Qué pKSUA va a tener el protón? Alrededor de 7. Incluso más ácido puede ser. Ya, o sea, puede ser incluso menor a 7. Ya, entonces ahí tenemos el farmacóforo de una sulfonamida. Entonces, cuando usted quiere hacer un antibacteriano de superficie, estos son de superficie. Ejemplo, muy comunes las pastillas de carbono. ¿Ubican esos comprimidos de color oscuro? Ya, eso tiene carbón activo más algún tipo de sulfonamida. Antibiótico de superficie prácticamente no se absorbe a nivel intestinal, entonces ayuda a nivel tópico a limpiar y matar todas las bacterias que usted tiene acumuladas ahí en exceso. Bueno, si borramos, por ejemplo, esto de acá, ¿qué va a pasar? Se pierde la actividad. Si reemplazamos ese NH2 por un cloro,
se pierde la actividad. Tiene que ser amino. Por eso que está dibujado explícitamente ahí. ¿Ya? Cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si usted reemplaza el anillo por un ciclohexano? También se pierde porque no es aromático. Tiene que ser benceno. Alguien puede decir, pero profesor, yo voy a poner un furano. Mire, ¿cuál es el problema? El furano es aromático. Entonces, ok, es aromático. Pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Por qué pierde actividad a pesar de que es aromático? La actividad va a caer. No va a ser la misma. Puede que sea significativamente menor. Ya es resonante, ¿no es cierto? Igual que el benceno acá, este benceno es resonante, aromático, el furano también. Nótese la disposición. ¿Qué disposición es esta? Para, 1,4, entre el amino y la sulfonamida. En cambio acá, claro, es más parecido a meta porque el anillo es de 5. O sea, angularmente no están en 180 grados, está como en 120, o sea, se dobló esto. Por eso que hay una pérdida de actividad, porque hay un cambio angular importante. Ese anillo de 5 no nos sirve. Ya, vamos al siguiente. Cuidado, no es lo mismo porque otra vez sulfonamida y un aromático, profesor. Ya, pero aquí cuando dice AR, significa que ya no tenemos el amino terminal, ese no va a estar. No está definido, ¿no es cierto? No aparece. Ya, entonces, usted ve que hay una sulfonamida, pero está conectada a algo más. Entonces, este grupo funcional, así tan complejo como lo ven ahí, de tener la sulfonamida, pero interconectada a todo esto, es la intersección de dos grupos funcionales que recibe el nombre de sulfonilurea. Todo eso junto, en verde, se llama sulfonilurea. Pero si usted tuviese aislada la urea como grupo funcional también existe y sería esto. Entonces ve aquí es una intersección de dos grupos funcionales, sulfonil-urea. ¿Y qué cree usted? ¿El NH va a ser ácido? ¿El que está justo al medio? ¿Este de acá? Sí, porque aquí hay un carbonilo electroatractor, que además, ¿no es cierto?, se lleva el par electrónico por resonancia para allá y también, por supuesto, está hacia el azufre, ya eso ya lo sabemos, pero como hay un carbonilo, sí, ese protón puede ser retirado y podemos tener una sal ahí de esa sulfonilurea. Y cuando usted tiene ese patrón, puede crear un hipoglicemiante oral, un fármaco que ayuda a la estimulación del páncreas. Estos actúan a nivel de páncreas, estimulando la secreción de insulina en los pacientes diabéticos. Así que es una forma por así decirlo, figurada de exprimir el páncreas de un diabético para que salga algo de insulina todavía. Obviamente esto serviría en caso de diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas muere por efecto autoinmune, por ejemplo, muchas veces, o sea, no todo el páncreas, pero sí las células productoras de insulina. Recuerden que el páncreas es un órgano indispensable, no se puede vivir sin páncreas. Ya, pasamos al siguiente, una mostaza nitrogenada antitumoral. Ya, este fármaco creo que es el último. Miren, aquí voy a detenerme un segundo porque esto se ve bastante simple. En R pueden haber distintas cosas que modifican la farmacocinética. En R pueden haber distintos anillos o cadenas que van a regular el LogP, o sea, la lipofilia de esto. Este tipo de agente recibe el nombre de agente alquilante. Y como todo antitumoral debe ser manejado con precaución. Cuando en los hospitales o en las clínicas se manejan los antitumorales, por lo general ahí la enfermera que va a dispensar eso o que lo lleva, andan con guantes especiales y todo forrado, porque estas moléculas, piensen ustedes, están hechas para destruir células cancerosas. Por lo tanto, en un paciente sano, si lo llega a tocar o consumir por accidente, ¿qué va a pasar? Puede ser procancerígeno, porque esto no discrimina, destruye células. Entonces, si destruye células, puede inducir también un cáncer. Por eso que los antitumorales deben ser manipulados con precaución, ¿ya? Bueno, dice ahí que es un compuesto de tipo mostaza. Mostaza se le llamaba antiguamente a sustancias que llegaron incluso a ser ocupadas como agentes de guerra, ya como gases tóxicos, algunos de ellos que producen efectos letales en el organismo. Y en particular, ¿cómo es que actúa esto? Esto alquila el ADN. Recuerden ustedes que el ADN
el ADN, está lleno de bases nitrogenadas que tienen nitrógeno en la estructura. Está lleno de grupos polares, como por ejemplo grupos fosfato, y los grupos fosfatos tienen oxígenos negativos en la estructura. O sea, el ADN desde el punto de vista nucleofílico o electrofílico, ¿qué es lo que es? ¿Nucleófilo o electrófilo? Miren, y esta pregunta la podríamos expandir a prácticamente todas las biomoléculas. El cuerpo humano, visto como una gran biomolécula, ¿nosotros somos nucleofílicos o electrofílicos? Nucleofílico, muy bien. Las proteínas son por lo general nucleofílicas. El ADN nucleofílico. La membrana de una célula es nucleofílica. Entonces los electrófilos son sustancias tóxicas. La mostaza es un electrófilo. Y esto se bioactiva de la siguiente forma. Tal como está, no va a actuar. Pero a nivel celular, miren lo que ocurre. Se produce un ataque intramolecular tipo SN2, o sea, el nitrógeno golpea al carbono y de manera concertada el átomo de cloro es expulsado, y fruto de eso, el fármaco se biotransforma a lo siguiente. Si ustedes cuentan ahí, a ver, hagan el ejercicio, de cuántos átomos va a quedar el ciclo, porque se va a formar un ciclo. ¿De cuántos átomos en total va a quedar ese ciclo? Ya, el método es así. Mire, usted dice, el nucleófilo está acá, entonces es el átomo 1, y el nucleófilo termina allá donde está el cloro, entonces sería carbono 2 y carbono 3. Va a quedar un ciclo de 3, un ciclo pequeñito, una acetina, un pequeño ciclo de 3. Entonces esto está así, ahí y acá, y la cadena, ¿no es cierto?, no la pierde, entonces sería carbono, carbono, cloro. Fruto de eso se ha expulsado un cloruro y el nitrógeno queda con carga positiva. Entonces hemos formado un electrófilo fuerte, un alquilante muy poderoso porque, miren, dos cosas. Primero, es electrófilo porque el nitrógeno está positivo. Ya, pero él no es el centro que se va a unir al ADN. Se ha creado un anillo que tiene 3 carbonos y que 3 átomos, perdón, y que por lo tanto, desde el punto de vista angular, ¿cómo es? ¿De alta o baja tensión angular? Muy bien, tiene una altísima tensión angular. Entonces tenemos una elevada tensión angular y por lo tanto va a ser atacado. Entonces aquí llega, entre comillas, ¿no es cierto?, el ADN, ¿ya? Llega nuestro ADN y el ADN lo que va a hacer es atacar, por ejemplo, a cualquiera de esas posiciones y se va a alquilar. Y ahí esto se abre, el nitrógeno recupera el par electrónico, quedando neutro, y el ADN, ¿no es cierto?, quedó alquilado. Y una vez que el ADN queda alquilado, pueden venir enzimas que lo reparan, pero no es tan difícil. ¿Ya? Entonces, recuerden, queremos destruir el ADN de las de células tumorales. Ellas son las que se reproducen rápidamente, entonces hay mucho material genético en producción y por eso que las células tumorales son las primeras en morir. Pero esto igual tiene efectos en otras células sanas, produciendo efectos adversos. Ya, pero una vez que queda alquilado, esto sigue alquilando al ADN, porque una vez que queda alquilado, vamos a tener lo siguiente. R, nitrógeno que recuperó el par electrónico, y esta cosa, ¿no es cierto?, tiene ahí CH2, CH2 cloro, y ahora quedó alquilado, o sea, así CH2, CH2 y ADN. Pero, observe lo siguiente, el nitrógeno acá puede de nuevo formar el ciclo, se vuelve a activar la mostaza nitrogenada, ¿y qué va a pasar? Se repite el proceso, y por lo tanto el ADN se vuelve a alquilar 2 veces por una misma molécula. Entonces, la tasa de reparación va a ser baja, va a ser muy difícil reparar un material genético que se vuelve a alquilar ahí mismo in situ 2 veces. Es ahí la efectividad de este tipo de agentes alquilantes, así que es un método bastante rudo, si lo queremos llamar así, para poder destruir células neoplásicas. Dígame. ¿Y qué ocurre con los cloruros radicales? No forman nada, o sea, no producen daño. Ya estos cloruros no producen daño porque los tenemos en la célula también. En la célula hay cloruro, ¿ya? Bien.
¿Qué parte del ADN sería como el nucleófilo? Ahí en la base nitrogenada. Puede ser la base nitrogenada, por ejemplo, un grupo amino de una base púrica, un NH2, perfectamente podría quedar alquilado. Un grupo fosfato también podría quedar alquilado, ¿ya? Porque recuerde que los fosfatos no están como ácidos, están aniónicos, ¿ya? Así que son principalmente esos dos.